5:19 como versículo de apertura. Dije Eclesiastés, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses es 5, no sé por qué puse Eclesiastés. Sí me gusta Eclesiastés, ¿verdad? Dice la palabra que hay tiempo para todo, hay tiempo para gozarse, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, tiempo para amar, también tiempo para estar tristes. Dice la Biblia que hay tiempo para todo y todo tiene su tiempo, ¿verdad? Pero no es la palabra de hoy. Entonces, Primera de Tesalonicenses, para los que pudieron estar el día miércoles, yo di una breve explicación. Para los que no, pues se la perdieron, no la voy a volver a dar, simplemente voy a retomar lo que sigue, pero di una breve explicación de lo que representa este pasaje. Y quiero que leamos el 19 y el 20 de 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20. Doy una breve explicación de cuál es el libro de Tesalonicenses. Los tesalonicenses era una iglesia que fundó Pablo, que Silvano también fundó. Es una iglesia apostólica basada en la enseñanza de Cristo, que en el tiempo de Pablo sufrió persecución de una manera sorprendente, y muchos de los que venían a la iglesia murieron por causa de la persecución. Entonces el apóstol Pablo se encarga de escribir acerca de la venida y de los que duermen. Eso lo ocupamos muchas veces, hemos predicado en el pasaje 4, recuerden que dice el apóstol Pablo: pero hermanos, no quiero que ignoréis acerca de aquellos que duermen, ¿verdad? Porque ellos ya ganaron, dice el apóstol Pablo, ellos ya están en la gracia, ellos ya están en el cielo, ellos ya están en el paraíso, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra. Jesús extiende una palabra a la persona que está junto a la cruz y le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sabemos que los que murieron en Cristo no están catatónicos, no están en un sueño eterno. Eso nosotros le llamamos el estado intermedio. ¿Por qué estado intermedio? Porque es el estado entre la primera muerte, ¿verdad?, y el juicio de Dios, la revelación de Dios. Entonces, este estado es el estado intermedio, pero la Escritura en ningún pasaje nos enseña que la persona queda dormida a esperar el juicio de Dios. Al contrario, dice que cuando Lázaro y el rico mueren, el rico va a un lugar de tormento y Lázaro va al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso. Ese es el estado intermedio. Es nuestra esperanza que si tú mueres hoy en Cristo, no vas a estar dormido los años restantes o los siglos restantes. Vas a estar en el paraíso gozando, ¿qué? La bendición, gozando la gracia y gozándote de la recompensa de una vida en Cristo Jesús. Pero hay de aquel que muere sin Cristo. El que muere sin Cristo va al infierno. Y recuerden que el infierno no es el Hades, no es el purgatorio, ¿verdad? Ahí no existe purgatorio, solamente hay un cielo y hay un infierno, y luego un juicio eterno que es el lago de fuego, porque es el infierno donde va la gente a ser torturada desde el momento en que fallece sin Cristo, porque tuvo el conocimiento y tuvo el tiempo para arrepentirse, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, dice la palabra que Él es justo y dará conforme a las obras de los hombres. El cántico en Isaías dice: Señor, ¿acaso no harás justicia a aquellos que han llorado por tu causa? Y dice Jehová: de cierto haré justicia para mi pueblo. Esa es la justicia, que todo el que muere sin Cristo tiene que ir a un lugar de tormento por las obras que hizo en contra de Dios. Pero el que muere con Cristo va al paraíso. ¿Cuántos van al paraíso? Amén. Pues los que están todavía en dudas, pónganse a cuenta con el Señor. Pero aquí, en Tesalonicenses, el apóstol Pablo, son las cartas paulinas que más hablan de la venida del Señor. Obviamente vemos en Hebreos, que Hebreos no es un libro escrito por la autoridad de Pablo, ¿verdad? No sabemos quién es el escritor, pero podemos ver en Romanos, podemos ver en Corintios, ¿verdad? Pero Tesalonicenses primera y segunda nos habla acerca del juicio que Dios va a hacer contra los hombres impíos. Y también habla acerca de la esperanza
del regreso de Jesucristo. Entonces aquí, dejando un poco este contexto, fíjense lo que dice en el 19. No apaguéis al Espíritu, y siguiente dice, no menospreciéis las profecías. No apaguéis al Espíritu, y segunda, no menosprecies las profecías. Si el Espíritu Santo en nuestras vidas está apagado, nosotros automáticamente menospreciamos las profecías. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu habla y dice. Tuve un sueño el día de ayer en la madrugada donde yo estaba acostado y yo veía en ese sueño, estaba yo en una casa pegado a la ventana y de repente yo veía una imagen como de una calavera gigante. Era gigante, tan grande como la luna, que se acercaba a la tierra. Cuando yo estaba viendo esa imagen, de repente yo empezaba a escuchar la televisión porque había más gente. No identifiqué la demás gente que había, solamente identificaba yo una persona. Pero empezaba yo a escuchar en la televisión, en automático, como un sonido hacía una alerta en la televisión. Y de repente, cuando yo veía esa imagen que se acercaba a la tierra, yo me asomaba y lo primero que veía era como bolas de fuego caían del cielo hacia la tierra. ¿Y alguna vez han visto una película de esas de donde hay guerras? Cuando se ve el panorama que viene el helicóptero pasando por la ciudad y se ve humo saliendo de diferentes edificios, pues así era la imagen que yo veía. Entonces caían bolas de fuego sobre la tierra, y cuando estas bolas empezaban a caer sobre la tierra, yo escuchaba una voz que me decía, es el tiempo, es ahora. Esa voz me hablaba en el oído de una manera muy fuerte y me decía, es el tiempo, es ahora. Entonces yo volteaba y yo preguntaba, ¿qué tiempo es? Y la misma voz me decía, pregunta si Cristo ya vino. Esa era la voz que me decía, pregunta si Cristo ya vino. Entonces yo volteaba en el sueño y yo salía de la casa y ella me decía, métete porque te puede caer una bola de esas. Y a los escasos metros cayó una bola y hacía un cráter gigante. Y yo entraba de nuevo hacia la casa y la misma voz me decía, sal para que contemples el juicio. Cuando yo salía, en ese momento yo volteaba a ver y veía yo la devastación que había caído sobre la tierra. Entonces volví a entrar a la casa y en ese momento me desperté. En ese momento me desperté y me puse a orar. Dije, Señor, ¿qué es esto? Y el Señor me dijo, son los últimos tiempos, es la última advertencia. Me encanta el profeta Isaías, porque el profeta Isaías, hay una conexión, algo que nosotros conocemos cuando estudiamos la teología, escatología. Escatos es final y teología es estudio, es el estudio del fin de los tiempos. Todo el mundo piensa que el libro que habla del fin de los tiempos es Apocalipsis, y evidentemente el libro que más habla del porvenir y del presente y del pasado es Apocalipsis. Pero encontramos durante toda la Biblia un sinfín de pasajes que nos hablan de lo que va a acontecer. Hay libros que están sumamente conectados. Les voy a decir una cosa y quiero que entendamos esto con mucha claridad. Isaías 6, la revelación que tiene Isaías cuando dice que en el tiempo en el que el rey muere, dice la escritura que cuando el rey fallece, él tiene una revelación en el templo y el Señor se le aparece en el templo. Y dice que las faldas del Señor llenaban toda la casa. Y el templo fue lleno del humo. ¿Saben qué representa el humo? Las oraciones de los santos, dice Apocalipsis.
Dice que esa casa fue llena del humo. Pero de repente él vio sentado en su trono ¿a quién? A Dios. Isaías vio sentado en el trono a Dios y dijo: ay de mí, que soy muerto, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Juan, en el pasaje de apertura de Apocalipsis, ve lo mismo que ve Isaías. ¿Estamos viendo la relación? Juan ve a Cristo y al Padre sentados en el trono. Y dice que igual el humo de las oraciones de los santos llenaban todo el lugar. Y vio al Padre sentado en el trono, igual que Isaías. Isaías hace una revelación acerca del futuro constantemente. El 26, del pasaje 24 al 26 y del 26 al 28 son un mini apocalipsis. Si tienen tiempo para estudiar y si traen pluma, empiecen a anotar porque lo van a necesitar. Isaías nos da una revelación completa de los últimos días, y en el pasaje 46 de Isaías en adelante hace una revelación de los días postreros. Dice que se harían leyes en contra de ¿qué? De la vida, en contra de la familia, que atentaría, la maldad aumentaría. ¿No está Isaías profetizando nuestros tiempos? ¿Y no dijo Jesús que este es el último tiempo? ¿No pasará esta generación sin que antes venga el juicio? ¿No lo dijo? Es la última generación, hermano, de aquí no hay más. O nos toca a nosotros, o le toca al futuro de nosotros, a nuestra segunda, tercera generación. Pero de este tiempo no pasa. Ezequiel, ¿hayan leído Ezequiel? La revelación que tiene junto al río Querebet en el capítulo 1. ¿Hayan leído el 38? Cuando habla acerca de la ciudad santa que se llama, ¿cómo se llama la ciudad? Jehová Sama. Jehová está aquí. ¿Qué dice la palabra en Apocalipsis 22? Que la nueva Jerusalén se llamaría Jehová está aquí. Ezequiel vio la revelación de la nueva Jerusalén. Ezequiel vio las aguas salúteras que dice la palabra en Apocalipsis que salían del trono. Dice Ezequiel que del trono salían aguas que sanaban las naciones. Y dice en Apocalipsis que las aguas del trono eran para sanidad de la ciudad y de las naciones. Daniel 9, el reloj profético para el fin, para la venida del Señor. Está completamente conectado. Si apagamos el espíritu, no vemos las profecías. Repite conmigo: necesito tener mi espíritu activo. Apocalipsis 22:6, creo que vayamos. Tener una pequeña clase rápida de escatología, no da tiempo para ver todo. Hermanos, si usted se pone a leer todos estos pasajes, le explota la cabeza, estoy seguro. Esto es muchísima información que tenemos para estudiar. Pero fíjense lo que dice el 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, que dice: no menospreciéis las profecías. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia, y el que es santo, santifíquese más.
He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, vuelve a repetir el Señor, para recompensar a cada uno según su obra. Y yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas ¿de qué? De la ciudad. Alfa y Omega es la primera palabra del abecedario griego y la última, alfa, primera, omega, la última, que significa el principio y el fin. ¿Qué dice? Es una profecía. Apocalipsis es una profecía. Hay quien la pueda ver literal, quien la quiera ver figurada, quien la quiera ver como quiera, pero de que va a pasar, va a pasar. Punto. Ahora, la intención de estudiar las profecías es saber el tiempo en que Cristo va a volver por la iglesia. Esa es la intención de las profecías. Mateo 23, rápidamente vamos. Hoy vamos a leer Biblia, bastante Biblia. Lo que no leyeron entonces. Esta es una profecía que va dictando los tiempos en que las cosas van a pasar. Jesús se para en el monte, en el mismo monte donde va a volver, y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una profecía para Israel. Les voy a decir una cosa. Después de que Jesús exclama estas palabras y en el capítulo 24 dice: no quedará piedra sobre piedra, pasaron 40 años cuando vino el general Tito a conquistar Jerusalén y destruyó por completo el templo de Jerusalén. Jesús estaba profetizando lo que iba a pasar en un par de años. Él vio, porque Jesús nos prepara para ver lo que va a venir pronto. En el 1 del 24 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios. Estoy en Mateo 24. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y así pasó. Lo que el Señor habla se cumple y no tarda. Ahora dice el 1 del 3 del 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿No estamos en esos tiempos? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solo el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulaciones y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. De la iglesia del primer siglo para acá eso ha acontecido. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No son nuestros tiempos. No hay profetas por todos lados profetizando como Balaam para su beneficio, para hacerse ricos. ¿Cuál es el mensaje que le da el Señor a la iglesia cuando le dice: lo único que tengo contra ti es que toleras la doctrina de Balaam? Eso ya está obrando. Repite conmigo: es el espíritu del anticristo. Por tanto, dice:
Dice, ¿dónde estamos? En el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Bienaventurados los que ya duermen y durmieron en Cristo, ellos ya están gozando. Pero nosotros los que quedamos tenemos que echarle ganas, bastantes ganas. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque dice la palabra, está profetizada que aún el pueblo, los árabes, van a ser ganados para Cristo en el tiempo de la tribulación. Va a haber una gran salvación. Dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿y qué dice? El que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo por su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días, ¿qué? ¿No duran menos los días? ¿No sales de tu casa y de repente ya son las 6 de la tarde? Mi hermana, que se viene. Esto solamente es, estoy dándole la puntita nada más del iceberg. Fíjense una cosa, quiero que vayamos a Daniel, porque dice Jesús, hace referencia a Daniel. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Daniel en todos los pasajes proféticos en cuanto al fin. 20, al versículo 20. A Daniel se le fue revelado todo, la gran tribulación, se le fue revelado también el milenio, se le fue revelada también la venida de Cristo. La manifestación, o sea, la primera venida de Cristo, Daniel la ve cuando va a nacer, y justamente aquí nos dicta el reloj profético acerca de todas estas obras, y ahorita lo voy a explicar de una manera bien clara para que no haya dudas en nada. Fíjense lo que dice, y aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo. Les voy a decir una cosa, ¿recuerdan de qué hablé la semana pasada? ¿Sí se acuerdan? ¿De qué? ¿Qué pasaje que ocupábamos? ¿Daniel qué? Ok. ¿Qué estaba haciendo Daniel cuando se le fue revelada la profecía del fin de los tiempos? Intercediendo. Estaba orando. ¿Sí se acuerdan? Bueno, casualidad o destino, no sé, pero algo pasa aquí. ¿Y qué dice? Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, o sea, al mediodía, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Desde cuando Daniel intercedió, ¿qué pasó? Cuando Daniel abrió su boca, fue escuchado y la orden fue dada en el cielo. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Qué bello que Dios nos manda decir que somos muy amados delante de Él. Entiende pues la orden y atiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, o sea, el pecado, y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Les voy a explicar este pasaje. Este es el reloj profético. Quiero que entendamos mucho este pasaje, es muy importante, porque esto nos va a dar visión acerca de qué tiempo estamos ya viviendo nosotros. Fíjense una cosa, vamos a hacer la división de las semanas. Son en total 70 semanas, dice la Escritura. Dice en el versículo 24, dice: un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha decretado para tu pueblo y tu santa ciudad. Casi todos los comentarios, esta es una anotación que hice, coinciden que los 77 deben entenderse como 70 semanas de año, porque está basado en el calendario hebreo. El año hebreo no es como nuestro año. El año hebreo duraba 360 días. Nuestro año dura 365. Son 5 días menos. A veces es un día más cuando es año bisiesto, ¿verdad? Pero mientras es un año normal son 365. Ahora, este versículo proporciona un tipo de reloj. Son 70 semanas. Es un reloj profético donde van a acontecer 4 cosas. La primera cosa, la profecía contiene una declaración, y vamos al 24, porque ahí nos enseña la primera profecía que va a pasar en las primeras 70 semanas. Dice: terminar la prevaricación en el 24, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 6 cosas que es, repite conmigo, el ministerio de Jesús. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Vino a hacer estas cosas que ya estaban profetizadas. Cristo viene, ¿y qué es lo primero que hace? Termina la prevaricación, o sea, que termina el dominio de la muerte y el pecado sobre el hombre. Es lo primero que él hace. Segundo, pone fin al pecado, porque por gracia sois salvos de vuestros pecados. Dice la palabra que todo el que peca está lejos de Dios. El pecado nos aparta de Dios. Pero entonces el sacrificio de Cristo vino a volver a poner el camino que nos había sido roto por el pecado. Entonces Él anula el acta de los decretos de nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos. Si tú te arrepientes, dice la palabra, Dios es bueno y justo y misericordioso para perdonarte. Tercero, expiar la iniquidad. ¿Qué es expiar? ¿Recuerdan lo que hacía normalmente el sumo sacerdote con el sacrificio? Expiar es quitar. ¿Qué? Quita la iniquidad de nosotros. Iniquidad es muerte. Dice la palabra: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice: para traer la justicia perdurable, porque dice la Escritura, su trono de justicia es. Él fue llamado a ascender a los cielos para sentarse en el trono de justicia, hasta que todos sus enemigos estén debajo de sus pies. Amén. Sellar la visión y la profecía. ¿Qué es lo que hace Cristo? Sella la profecía del Mesías. Ya no hay más Mesías. Hay judíos que están esperando que venga el Mesías. Ya vino. Él selló esa profecía de su venida. Y Él selló las visiones. Dice la palabra en Hebreos que Él, habiendo hablado de muchas maneras y por los profetas, en este tiempo le plació hablar por su Hijo, en quien todas las profecías se cumplen.
entonces ya no hay más profecías acerca del Mesías, porque Él ya vino. Lo único que tenemos es la profecía sobre su regreso. Y último, ungir al Santo de los Santos, que es lo que hace el Espíritu Santo cuando Jesús va en ¿qué? Obediencia a bautizarse. Y dice la palabra que cuando Él sale, la paloma, el Espíritu vino y le ungió, porque se postró sobre Él, que es lo que determina ungir, que es lo que hizo Samuel con David, le ungió. Dice la palabra que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice que es como el aceite que viene a la cabeza, baja por la barba hasta el borde del manto, ¿verdad? Eso hace, eso vino a hacer Jesús. Ese es lo que ya, entonces estamos entendiendo, fíjense una cosa súper importante, que el cumplimiento empieza desde la venida de Jesús. Es la primera etapa de los años. Lo primero que dice es, fíjense aquí dice, estamos en el 24, dice: ¿sabes pues que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos? Esa profecía ya pasó. ¿Con quién? Vamos a Nehemías 2. Para los que han estado en el discipulado de liderazgo, entendemos que esa profecía fue el cumplimiento. De ahí empieza el reloj profético. Es la primera etapa, el reloj profético. Nehemías 2:1. Entonces lo voy a parafrasear para hacerlo más breve, ¿no? Nehemías ora a Dios, le pide autorización a Dios para ir a levantar en los muros de Jerusalén, y el rey Artajerjes da la orden y provee el dinero para que la ciudad sea reedificada. A partir de ese edicto, el reloj profético empieza a avanzar. Súper importante. Eso fue más o menos en el 445 a.C. Ahora, la primera unidad, los 7 semanas, son 49 años, que es lo que demora Nehemías en reedificar la ciudad. Eso es lo que se demora Nehemías con el pueblo en levantar la ciudad. 49 años. Y dice que se levantaría la ciudad, la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Estaba de nuevo, una vez más, después de que la ciudad es levantada, vuelve a ser sitiada. Esta reconstrucción se ve en el libro de Nehemías. Ahora, fíjense una cosa importante. Estamos hablando que los 483 años después del año 445 en que termina la edificación de la ciudad, nos colocan en el año 30 después de Cristo. ¿Con qué coincide los 30 años de Jesús? Su ministerio, pero algo importante: la entrada triunfal a Jerusalén. Cuando Jesús entra a Jerusalén, en los 30 años, a los 30 años que principia su ministerio, entra para hacer lo que el pasaje 24 nos dice. ¿Qué es lo que nos enseña? Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión de la profecía y ungir al Santo de los Santos. Es la obra consumada. Claro, ¿cuándo es que Jesús se bautiza? A los 30 años. Es ungido, es sellada la profecía. ¿Estamos viendo el reloj profético? ¿Está chido o no? Está chido. ¿Sí o no? Sí, amén. Pues luego la cosa se pone más grave. Ahora, aquí estamos entrando ya en una explicación un tanto ya más concreta acerca de lo que está pasando. Ahora, hay un tiempo determinado donde Daniel 9:26 nos dice que la siguiente predicción es que
iban a quitarle la vida al Mesías. ¿Quién lo hace? El Imperio Romano. Dentro del pasaje 26 de Daniel, si lo tenemos ahí, dice, y después de las 62 semanas, estamos hablando que primero pasaron 7 semanas, que fue el tiempo en el que el edicto se da de Artajerjes a Nehemías. ¿Son cuántos años? 49 años. Son las 7 semanas. Una vez que el edicto es dado, entonces vienen 62. Si hacemos la suma de 7 más 62, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 69. ¿Cuántas semanas nos faltan? ¡Ay, santo! Ahí voy. De las 77 se han cumplido 69. Quiero que entendamos una cosa. Dice el 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Las inundaciones están profetizadas en Ezequiel. Cuando tengan tiempo, lean Ezequiel. Pasan 69 semanas, Jesús muere, y les voy a decir una cosa: el reloj profético se detiene. 69 semanas han transcurrido desde la profecía de Daniel hasta nuestros tiempos. Dice la Escritura que la última semana son ¿cuántos años? 7 años. ¿Cuánto dura la gran tribulación? ¿Cuántos? 7 años. Dice el 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Primera de Tesalonicenses 5:19, ¿qué es lo que dice? Rápidamente, vayan a sus Biblias. A que no digan que me van inventando, aquí pura palabra de verdad. Primera de Tesalonicenses 5. No, vamos a leer en el 5:1, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. ¿Y qué dice? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? El 27 de Daniel, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, ¿qué va a hacer? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Se va a revelar el anticristo. ¿Cómo empieza esto? Paz y seguridad. El tratado de la ONU del 2025 para el 2040, el inciso 2, que es el inciso más importante, porque es donde todos los medios económicos van destinados, dice: determinaremos la paz y la seguridad del mundo. Miren, no saben los días que me pasé leyendo esto. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama, repite conmigo, agenda. Hay una agenda global. Ya no estamos hablando de teorías conspiranoicas. Estamos hablando de lo que la Biblia dice. En el inciso usted lo puede buscar. Sin ningún problema se mete a la página de las Naciones Unidas, que es el mayor órgano a nivel mundial en cuanto a temas de todo índole. La OMS está apoyada en la Organización de las Naciones Unidas, las ONG, todo lo que determina como un calendario está todo estipulado en la página. No tiene usted que estar pensando en que eso se lo inventó este país o aquel, todo está ahí. Hay una apertura de transparencia donde usted puede entrar y descargar toda la información.
agendas desde el 2018, agendas del 2025, agendas del 2040, ya tienen hasta la agenda del 2060, 2040, 2060, lo que ya está estipulado. Y entonces dice que dirán paz y seguridad, y entonces vendrá destrucción repentina. Casualmente está puesto en la agenda el evento de Cisne Negro. Todo. Que si lo lees prácticamente es como el arrebatamiento. De hecho, yo les decía el miércoles que por algo nos ha nutrido la televisión de estos eventos donde nos dicen, ¿verdad?, que los ovnis vienen y se llevan gente. ¿Saben por qué es? Para que cuando el rapto venga, digan que fueron los ovnis. Fueron los extraterrestres, no se inquieten, fue nuestra primera visitación. Y de esto van a venir muchas, ¿verdad? En realidad muchas películas que pasaron con lo de la pandemia sí, hablaban de eso. Y lo seguiremos viendo. Hay años que han pasado diciéndonos, inventándonos esas cosas. Les voy a decir una cosa. El diablo piensa que es inteligente, pero el diablo no es inteligente. El diablo pensó que cuando llevó a Jesús a la cruz, ¿qué había pasado? Había ganado. Pero el diablo nunca se dio cuenta que estaba en una, repite conmigo, emboscada. Al diablo me lo emboscaron. Cuando dijo, ya murió, este no se levanta. Así va a pasar cuando el anticristo se revele. El anticristo va a pensar, sí, claro, los propósitos de Dios ya están estipulados. Dice la palabra en Isaías que todo lo que Él dijo se va a llevar a cabo como está escrito. El anticristo va a pensar, no, yo ahorita 3 años y medio de paz. No está diciendo que a la mitad de la semana, no nos está diciendo Daniel. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, porque el sacrificio y la ofrenda representan la paz con Dios. Es una analogía. ¿Para qué iba el sumo sacerdote a entregar sacrificio y ofrenda? Para que la ira de Dios fuera aplacada y hubiera paz en el pueblo. Durante 3 años y medio la gente va a pensar que va a haber paz. ¿Cuándo va a ser esto? Posterior al rapto, porque va a haber una locura mundial. Va a haber gente desapareciendo, familiares que no van a saber dónde están sus hijos, o sus padres, o sus hermanos. Y entonces se va a ver un caos, porque van a decir paz y seguridad, pero entonces vendrá la destrucción repentina. Ellos van a pensar, está todo tranquilo, y de repente, pum, en un abrir y cerrar de ojos, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que quedamos seremos arrebatados en las nubes. Dar un aplauso al Señor, porque quiere quedar. Ya nos gustó Daniel. Ahí dice, es que yo nomás sé que no se lo comieron los leones. No, es que yo nomás sé que ahí metieron a Belsasar y a Beleazar y no se lo quemaron en el fuego. Daniel es uno de los libros más importantes de la Escritura, porque nos dicta la venida del Señor. Hay una semana, hermano, que está pendiente. Esa es la semana que estamos esperando. ¿Qué va a pasar? El reloj profético sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Y les voy a decir una cosa, el reloj profético se detiene en el año 70 con la destrucción de Jerusalén. Ahí se detiene el reloj profético. Lo que dice Mateo 24, cuando dice, y cuando vean esto, huyan a los montes. Y hay de aquellos que estén en cinta, y hay de aquellas que estén en cinta, y hay de aquellas que tengan que estar criando en estos tiempos, porque no se va a ver mayor tribulación. Es el tiempo del general Tito. El general Tito fue un príncipe romano que exterminó Jerusalén por completo, lo sitió y luego derribó por completo el templo. La orden fue no derribar ningún santuario de Jerusalén, porque lo determinaban como tierra santa. Pero Tito lo incendió y lo destruyó por completo. Justamente el lugar donde está la mezquita, ese es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Y va a ser donde va a ser edificado el templo del Señor cuando Él venga.
cuando estemos en el milenio. Una cosa es el milenio y otra cosa es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? En el milenio reinaremos con el Señor 1000 años. Bueno, no 1000 años, eternamente, pero 1000 años en la tierra. Me encanta Apocalipsis porque cuando se le dice que vamos a venir a reinar a la tierra, David, dice la Escritura, se llena de gozo porque va a volver a tener un cuerpo. Dice que esto corruptible tiene que vestir de incorrupción. Tú vas a tener un cuerpo, no vas a andar en un espíritu volado, por ahí vas a andar volando. Vas a tener un cuerpo físico, pero glorificado como el cuerpo que nos modeló Jesucristo. Así, donde ya no van a ver si andas ahí todo flaco porque no comes, porque no te gusta comer, vas a estar gordito, ¿verdad? Si te caíste y te abriste la cara, ya no vas a tener cicatriz, ya vas a estar como si nada. Vaya, piel de bebé vas a tener, sin necesidad de skincare. Ya no vas a tener que gastar en la posay y todo eso. Ya no, se acabó. Dice la Escritura que vamos a reinar con Él. Ahora, súper importante en esto, porque entonces, en el momento donde el fin empieza a acontecer, dice Mateo, dice Jesús, que cuando la abominación desoladora, que es el anticristo, recuerden que el diablo es un perfecto o un intento de imitador de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que vosotros que sois espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Tripartitos. Dios es espíritu, pero se encarnó porque Jesús es Dios, ¿verdad? Y nos dejó a su Espíritu Santo. Así es el anticristo. El anticristo es un espíritu que ya habitaba ¿desde cuándo? Repite conmigo, Génesis. ¿Sí sabíamos eso? Desde Génesis el espíritu del anticristo ya moraba en la tierra. Por algo, Eva fue a comer la manzana o lo que haya comido. No, manzana no. Por algo, el espíritu del anticristo poseyó a Caín para que matara a Abel. Porque Caín vio que Abel era agradable delante de Dios. Por algo, el espíritu del anticristo llenó de pecado la tierra para que fuera destruida la primera vez. Pero entonces el Espíritu de Cristo levantó a un Noé para que construyera un arca y salvara a una generación. Por algo, el Espíritu del Anticristo volvió a traer pecado a Sodoma y Gomorra. Pero por algo, el Espíritu del Señor levantó a Abraham para que fuera el justo, el padre de la fe. Y en él fueran benditas las naciones de la tierra, todas las familias. Fuera el padre de la fe, precursor de la gracia. Por algo, cuando el pueblo de Israel fue prisionado, el espíritu del anticristo quiso matar a todos los niños para que no se levantara un libertador. Pero por algo, el Espíritu del Señor mandó a que Moisés fuera por ese río y se encontrara con la hija del faraón y las nodrizas lo cuidaran. Y por algo libertó a su pueblo con mano fuerte y poderosa. Y saben una cosa, les voy a decir una cosa muy importante: las plagas de Egipto son las plagas que van a ser derramadas en la tierra. Así lo dice la Escritura. Dice la Escritura que esas plagas ya las conocíamos. Ya las conocen, así dice Apocalipsis. Dice Juan, y las plagas que fueron derramadas, que ya se conocían. Recuerden que el Antiguo Testamento es un preámbulo, es un ejemplo de lo que va a experimentar la generación que estamos viviendo y la generación que vivió antes de nosotros y la que va a vivir posterior a nosotros. El espíritu del anticristo quiso matar a Jesús y dice la Escritura que ya estaba profetizado que entonces el Mesías regresaría a Egipto, donde preservaría su vida como la preservó con Moisés.
Y aunque Herodes haya dado el dictamen de matar a todos los niños, el Mesías, ¿qué? Vivió. Y entonces cumplió su propósito y nos salvó. El espíritu del anticristo habita en cada una de las leyes que se levantan en contra de la familia, porque el espíritu del anticristo no quiere que la gente tenga hijos, no quiere que se reproduzcan, porque saben que cada vez que una persona tiene un hijo, hay un plan nuevo para la humanidad. Por eso hay leyes que atentan en contra de la familia, ¿verdad? Hay leyes que atentan en contra de los infantes. Es el espíritu del anticristo. Pensamos, es una agenda para hacer nuevos personas y mejor crecer y superarnos. ¿Y cómo se llama esta palabra que ocupan mucho? Es evolucionar. Pero no nos damos cuenta que estamos siendo engañados por el enemigo, que ya todo lo planeó para que así se haga, pero no tiene el poder ni tampoco va a tener la victoria, porque la victoria es del Señor. Amén, amén. Me encanta mucho Daniel porque nos da la intención de entender los tiempos y las sazones en las que estamos viviendo. Mateo 24, con esto ya voy a ir cerrando. Dijo acerca de Daniel, nos dijo el que lea entienda, y nos dijo, fíjense lo que dice, porque el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgan. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y va y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las airas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Ahí está hablando acerca de lo que luego vemos. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Y ahí enseñan la parábola de la higuera, que dice, cuando de la higuera al prender la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Nos enseña que tenemos que estar, dice 1 Tesalonicenses 5, porque vosotros no sois de la noche, sino que sois del día. No sois tinieblas, sino que sois luz. Por tanto, velad, para que cuando estas cosas ocurran, sepan lo que está pasando. La palabra nos lleva a entender cuál es el propósito de las profecías. Y les voy a decir una cosa, el detalle con todo esto es lo que dice en el siguiente pasaje: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. No sabemos cuándo va a venir Jesús. Puede ser hoy, puede ser mañana. Lo que sí sabemos es que va a acontecer. Estamos viendo el reloj profético, y les voy a decir una cosa. Antes, en unos capítulos antes, en el libro de Daniel, y posteriores también, nos habla de los reinos que han de pasar. Son 7 reinos. 6 ya fueron, dice la palabra, y el 7º ha de venir. Recuerden que el 7 es el número de Dios. Todo está establecido en 7. En 7 días hizo toda la creación y descansó.
¿no? Estamos hablando que el 7 es el número de Dios y Él tiene acomodado cada una de las cosas en un calendario. Atrasa su venida, pero no la quita. Tiene que acontecer. Solamente retrasa un poco porque dice la palabra que Él quiere que entren, ¿en qué? En su descanso, en su reposo. Su reposo es eso. Es que nos va a guardar en el tiempo de la gran tribulación. Hay dos posturas, ¿verdad? Dispensacionales. Quien piensa que va a venir antes de la gran tribulación y quien piensa que va a venir durante la gran tribulación. Nosotros pensamos que tiene que venir antes por nosotros porque la parábola de los talentos y de las 10 vírgenes y lo que aquí estamos leyendo dice que no sabremos el día ni la hora. Tesalonicenses dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Pero la segunda venida visible del Mesías, de Jesús, va a ser que todo ojo le verá, toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es el Señor. En su segunda venida visible, Él se presenta a las naciones como quien es. Ya no viene en un pesebre, ya viene a reinar con barra de hierro, con la balanza y con justicia y poder. Ya no es un niño, ya es el hombre que vio Juan en la isla de Patmos en la revelación de Apocalipsis, que le dijo: yo soy el Cordero inmolado, yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el Todopoderoso. Ya le está hablando Jesús y le está diciendo: no soy un niño ya soy el Dios Todopoderoso, ya vengo a reinar sobre este mundo. Y el que se alinea se va a salvar, pero el que no va a tener oportunidad. Por eso la palabra nos manda a estar preparados, porque la segunda vez ya la muerte como tal de los santos no va a ser nada grata. Ya no es que te vas a morir y ya vas a ser salvo, ¿verdad? Es que me dio un infarto, me quedé, pero me arrepiento y me da un infarto y me voy a... No, ya no. Dice la palabra que aquel que quiera ganar su vida tendrá que perderla. Y dice la palabra que en el juicio del trono vi los decapitados a causa así que vas a tener que perder la cabeza si te quedas. Porque en una viene Jesús en el arrebatamiento, ¿no? En las nubes. Y la segunda, cuando viene a gobernar, cuando ya viene a establecer su reino milenial. Recuerden, es que vuelve a lo mismo, hermanos. Estudiar la palabra nos lleva a tener que estudiar todas estas posturas que nos llevan a conocer los tiempos y las sazones. Si les voy a decir una cosa, las profecías están entregadas a su pueblo para que sean entendidas por medio del Espíritu Santo. Por eso los demonios y Satanás no pueden descifrarlas. Eso es lo que se llama, repite conmigo, misterios. Satanás no sabía el misterio de la salvación y de la gracia. Por eso él pensó que al matar a Jesús ya había ganado. Pero los que estaban en Cristo sabían el misterio. Por eso decía Isaías que cuando el Mesías sufriese y padeciese, llevaría nuestras enfermedades, llevaría nuestros pecados y nuestras cargas y nos haría sanos. Por sus llagas yo fui sanado, dice. Eso el enemigo no lo puede entender porque para descifrarlo necesita el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué crees? Hay otra segunda emboscada que le va a poner el Señor a Satanás. Y el enemigo está como el que no tiene entendimiento. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Va a pasar o no va a pasar? Así está el enemigo. ¿Cómo lo va a hacer? Pero nosotros, dice la palabra, tenemos al Espíritu que nos testifica de la verdad de Dios. Por eso necesitamos escudriñar la palabra, es lo que necesitamos. Necesitamos tener tiempos de oración, necesitamos ayunar. Cuando vayas a ponerte a leer la Escritura tienes que orarle al Señor, porque ¿qué es lo que pasa? Agarramos y leemos la Biblia y no entendemos nada. Es porque el Espíritu Santo no nos está revelando su palabra. Necesitamos, antes de abrir tu Escritura, necesitas orar al Señor, porque si no es pura letra.
Y la letra mata el espíritu. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu, y tampoco menosprecéis las profecías. Cuando vayas a leer la Biblia necesitas tener al Espíritu Santo. Si no, por eso se hacen sectas, se hacen falsas doctrinas, se hacen malas enseñanzas, hay malas prácticas. Pensamos que lo que nosotros sabemos es lo que Dios nos ha enseñado, pero Dios no nos ha enseñado nada de eso, porque no se amolda nuestra manera de vivir. Dios quiere que te amoldes a Él. Lo que su palabra dice, tú no eres Dios, lo vuelvo a repetir, Dios es Dios. Nosotros somos creación de Dios. Y cuando somos hijos, ahora somos hijos de Dios. Reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿No dice así la palabra? Embajadores del reino también. Pero eso es para sus hijos. Son bendiciones para los hijos, para los que están en obediencia, para los que le buscan fielmente, no los que andan jugando con Dios. Entonces, el conocimiento de la palabra de Dios, iglesia, está 100% basada en la comunión con el Espíritu Santo. Si tú no tienes comunión con el Espíritu, no vas a entender nada. Puedes agarrar la Biblia, leer Apocalipsis 20 veces y no vas a saber. Puedes entenderlo desde la postura literaria, ¿verdad? Decir, esta mujer se parece a tal, este dragón que sale de entre el mar. Sabemos que todas esas son figuras analógicas. Son analogías que están apareciendo. El dragón es Satanás. ¿De dónde sale del mar? Es la multitud. El mar representa las aguas. La gente representa el mar en la Escritura. Por eso dice que cuando las aguas entraron al mar, fueron sanadas las aguas. Se refiere a la gente era sanada. Porque las aguas del templo, del trono de Dios entraban y las sanaban. Las aguas salúteras. Entonces, toda la Escritura está escrita para que sea revelada por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo lo entendió. El apóstol Pedro lo entendió posterior a tener ese tiempo en comunión, cuando el Espíritu Santo en el aposento alto le dio el bautismo. Y él pudo con denuedo hablar y dijo en Hechos 3, ¿verdad? Si hoy escuchases su voz, no endurezcáis su corazón, como lo hicieron tus padres en el desierto, en el tiempo de la provocación. Porque a veces Dios nos habla, pero nosotros queremos tener el corazón duro. Y te voy a decir una cosa, el día del Señor va a venir con poder. Y aquí no viene un Dios misericordioso, aquí viene un Dios de ira. Algo que me encanta de Apocalipsis es que ya no veo a Cristo, el Cristo que va y agarra al pecador y lo abraza y lo ama. Ahora veo al Cristo que tiene justicia en su mano y en su otra mano tiene la espada de fuego y va y destruye a las naciones. Ese es el Cristo que ya veo. Aquel que desciende en el caballo, ¿verdad? Y Él es el que va y trae mortandad a las naciones en el juicio de Dios. Ese es el Cristo. Ya no es un Cristo misericordioso. Claro, siempre va a ser misericordioso porque es su naturaleza. Pero ya es un Cristo airado, que ya se cansó de la generación de víboras, como dice antes de este pasaje en Mateo 23. Generación de víboras, dice la palabra. Ese es el Cristo que viene a traer justicia a su pueblo, a los santos. Para cumplir Mateo 5, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, porque ellos obtendrán justicia. Gloria a Dios. Ese es el Cristo. Y Mateo 25, por último, nos da un parámetro muy importante. Antes Hechos 19, bueno, vamos a leer el Mateo 25 y cierro con ese. 25, 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. O sea, 5 buscaban de Dios y 5 se apartaron de Dios. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Repite conmigo: el aceite es la presencia de Dios en mi vida. Y tardándose el esposo, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se escuchó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, como en los tiempos de Noé, dice la palabra. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta analogía es para todo aquel que conoce de Dios. Puedes ser prudente o puedes ser insensato, es tu elección. Puedes tomar en consideración o puedes dejar pasar la oportunidad. Dice Hechos 3:19: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si nos arrepentimos y nos convertimos, como dijo Jehová a Salomón cuando hizo el pacto: si este pueblo, sobre el cual mi nombre es constantemente invocado, se humillare, se arrepintiese de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, abriré las puertas y sanaré su tierra. Esta es una decisión. Seguir a Cristo con humildad es una decisión. No acoplarme a lo que yo quiero, porque no es mi enseñanza, es la doctrina que Dios me dejó. Tengo que aprender a ser un buen mayordomo en mi casa, con mis hijos, con mi esposa. Tengo que aprender a ser una buena mujer con mi esposo, con mis hijos. Tengo que aprender a ser un buen cristiano. Tengo que aprender a ser un buen ser humano. Pero principalmente tengo que aprender a ser un buen servidor del Señor. El Señor no viene por miembros. El Señor viene por hijos. El Señor viene por discípulos. El Señor está en la puerta y llama. Si tú le abres, Él entrará y cenará contigo y tú con Él. El Señor es un caballero. Si tú cierras tu puerta, Él no entra, porque Él respeta. Pero me encanta entender esto. Y la enseñanza nos lleva a no endurecer nuestro corazón. Dios nos ama y se entregó. Y hay una semana pendiente. Una semana que tiene pendiente con la tierra, con la humanidad. Tú decides dónde pasas esa semana. Dice la Escritura: porque yo os guardaré en el tiempo de la tribulación. Y también dice la palabra: porque yo seré a ellos pueblo, yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Porque no tendremos temor a andar en valle de sombra de muertes, porque Él estará con nosotros. Porque su vara y su callado infunden aliento a nuestras vidas. Cierra tus ojos. Daniel nos ha hablado hoy de las 70 semanas. 69 ya se cumplieron, una semana está pendiente. Y dice Jesús: el que lea entienda. Pero también dice Jesús: yo vengo en breve, mi galardón conmigo. Y Apocalipsis constantemente nos lleva a tener ese tiempo con el Señor y arrepentirnos de todo corazón. Si nosotros invocamos al Señor, el Señor nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos perdona.
Si nosotros moldeamos nuestra vida al Señor, el Señor nos perdona. Pero que se haga siempre su voluntad y no la de nosotros. Porque Él viene por un pueblo limpio. Él viene por un pueblo listo. Porque dice la palabra: el que es santo, santifíquese todavía. El que es justo, siga practicando la justicia. A lo mejor haya situaciones en tu vida que te han llevado a tomar malas decisiones, pero el Señor está listo para perdonarte. A lo mejor haya situaciones que te hayan hecho quedar en el piso, por el suelo, pero no conozco otro Dios que tenga el poder suficiente para limpiarte, para sanarte. A veces pensamos que porque no hay enfermedad en nuestro cuerpo estamos sanos, pero nuestra alma está lastimada y nuestra alma está enferma. Dice la palabra, cuando Jesús se paró en el templo y leyó las cartas y dijo: esto es lo dicho por el profeta Joel. En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que el profeta Joel vio, y eso es lo que tenemos que vivir en esta generación. A veces pensamos: no hemos adulterado porque no engañamos al esposo o a la esposa. Pero bien es cierto que cada vez que nosotros ponemos a alguien más en el lugar de Dios, adulteramos contra Dios. Cuando hacemos algo que a Dios no le agrada, yo te voy a hacer una pregunta: ¿qué tan preparado estás para si hoy viniera el Señor como ladrón en la noche? Y este término, iglesia, entiéndelo, no es para nosotros, es para los que están sin conocimiento de Dios. Para ellos vendrá como ladrón en la noche, para nosotros no, porque nosotros no estamos en tinieblas. Nosotros sabemos que nuestro Cristo va a volver tarde o temprano. No lo esperamos como un ladrón, nosotros lo esperamos con amor, nosotros lo esperamos con gozo, porque sabemos que cuando Él se proclame y Él venga, entonces nosotros iremos en las nubes con Él también. Pero te invito a que te pongas de pie y le pidas perdón al Señor. Porque es el tiempo del Señor.